El corazón del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 42. Mientras Elena deslizaba su ballesta, en preparación para cualquier posible amenaza, Rafael agarró a Jan una vez más, su agarre tan poderoso que Jan no podría haber escapado, incluso con toda su fuerza. Cuando Elena oyó murmullos, furiosos detrás de ella justo después de que llegaran a la zona en pavimentación, sobre la que habían pisado en un silencioso «perdóname», miró hacia atrás sobre su hombro y sacudió la cabeza a sus abuelos. Los ángeles tienen métodos de castigo mucho más brutales de los que podrían imaginar. Pero ¿castigar a uno de los suyos cuando las víctimas no son importantes? Una voz profunda, más profunda de la que podía haber sido antes. Jean-Baptiste claramente todavía curaba tras la infusión de sangre arcangelical. Rafael fue el que contestó. «Tú eres de la familia», dijo él, sus alas repentinamente ardiendo y brillantes en la penumbra del pozo. «No importa lo que diga o crea alguien más de la cátedra, tengo el derecho de castigar a aquellos que buscan perjudicar a mi familia». Tanto Magda como Jean-Baptiste se habían encogido ante el resplandor del poder de Rafael, pero se enderezaron casi de inmediato y tras mirarse uno a otro, asintieron con la cabeza y sostuvieron su mirada mientras lo hacían sosteniéndola a cuenta. «Parece que el coraje obstinado corre en la línea familiar», le dijo Rafael a Elena. «Será mejor que lo creas, Arcángel». Elena miró la forma patética de Jan. «Llévalo primero. Yo iré contigo y lo vigilaré mientras traes a Magda y a Jean-Baptiste». Ella no quería que estuvieran allí solos y de ninguna manera iba a dejar a Jan solo, ni siquiera un segundo, ya que las serpientes tienen la costumbre de escabullirse. Con una mano todavía agarrada a Jan, Rafael rodeó su cintura con otro brazo y se levantó. Mientras miraba hacia abajo, vio a sus abuelos con la cabeza inclinada hacia atrás, sus ojos brillando en la luz precedente de las alas de Rafael y sus cuerpos tocándose. Entonces, Rafael la soltó y ella estaba volando por sí misma hasta la plataforma en la parte superior del eje. Rafael esperó hasta que ella lo alcanzó y subió a la plataforma antes de lanzar a Jan con fuerza. Que la luminata terminó en el fondo de la escalera. Se dejó caer sin decir una palabra, los dos en perfecta sincronía. Con la ballesta levantada a punto a la frente de Jan, Elena no quitó los ojos de la escalera ni de la forma pequeña de Jan, y cuando el ángel comenzó a arrastrarse hacia adelante, ella no preguntó qué diablos estaba haciendo. Disparó un proyectil de ballesta a media pulgada del frente de su cara. «El siguiente paso por tu cráneo». No lo mataría, era demasiado viejo, pero le dolería como una perra y lo dejaría fuera por un tiempo. Los ojos verdes pálidos la miraron con confusión suave en sus profundidades, como si no pudiera entender por qué estaba tan enfadada con él. Gracias a Dios que Rafael era el arcángel que haría la llamada sobre su castigo, porque el bastardo sabía cómo usar las palabras, cómo usar el encanto, cómo torcer el mundo para que así fuera suyo. Una oleada de aire detrás de ella, luego la voz de Magda. «Gracias», dijo ella, el tono sosteniendo un temblor que no era de miedo. «Nunca pensé que algún día saldría de este infierno». Su marido rió entre dientes. «Tales historias que tendremos que contar, mi amor». Eso hizo que el corazón de Elena se derritiera, que incluso después de décadas en el infierno, se hablaban así, se tocaban el uno al otro con cuidado. «¿Me llamarás Elena mía cuando hayamos estado juntos 2000 años y te moleste el tamaño de mi colección de cuchillos?» La luz del fuego de las alas de Rafael la rozó al pasar. Primero,
como yo sería el responsable de haberte dado la mayoría de esos cuchillos, ¿cómo podría estar molesto? Y segundo, siempre te llamaré Elena mía. Unos vívidos ojos azules sosteniendo su propia mirada mientras se inclinó para agarrar a Jan. Nada en este mundo o en el siguiente puede cambiar quién eres para mí. Subió los escalones primero con Magda y Jean-Baptiste siguiéndolo. Elena en la retaguardia, por si acaso una de esas puertas a la que daban a la galería no había sido pintada o cubierta de azulejos desde el otro lado, y todavía estuviera en uso. De ninguna manera permitiría que alguien los emboscara ahora. Pero el eje permaneció en silencio y salieron al pasillo para encontrarlo vacío. Elena estaba un poco decepcionada. Había estado dispuesta a disparar a las bocas mentirosas de los Luminata, a los piadosos bastardos que trataban a los mortales como mercancía y a los que habían sido conscientes de lo que estaba sucediendo en los recovecos más profundos de Lumia, pero no había hecho nada para pararlo. Les mostraré la luminiscencia, murmuró ella mientras caminaban por el pasillo al lado de Rafael. Con su ballesta sostenida a su izquierda pero ladeada y lista para disparar. No intentaron ocultar su presencia y el primer Luminata se encontró en el pasillo jadeó y corrió hacia ellos. ¡Jan! Silencio. El poder afilado a una hoja letal, la voz de Rafael, ordenó obediencia absoluta. El Luminata, un hombre pequeño con el pelo de color marrón oscuro y unos ojos enormes oscuros, inclinó la cabeza, pero Elena había captado la capa secundaria de shock en su mirada. Realmente, estos idiotas no estaban acostumbrados a recibir órdenes de nadie, ni siquiera de la cátedra. «Reúne a tus hermanos», dijo Rafael, las palabras un decreto arcangélico. «Todos deben estar en el atrio cuando la cátedra se reúna, o sus vidas serán perdidas. Ve». Con la cara blanca ahora, el Luminata corrió. Rafael dio la misma orden a los demás, hasta que cualquier hermano que pasaba o bien corría a decirle a otros o se apresuraban en la dirección del atrio. En cuanto a Elena, su arcángel habló, pero él le había robado todo su aliento, su sangre, un rugido tan fuerte en sus oídos que ella no podía oírlo. Sus ojos eran una llama azul líquida, la marca de la legión en su frente chispeando con fuego, sus alas aún en ondulantes llamas blancas. Y ella lo sabía. Los cambios de la cascada se han arraigado, dijo en un susurro, el terror aferrándose a su corazón, porque este ser, el que la miraba de nuevo, era otra de las marcas que su Rafael no lo era, como si estuviera creciendo en un plano de la existencia donde ella no podría seguirlo. Su respuesta, encogiéndose de hombros, cortó el miedo repentino. Era tan natural. Lo probaremos más tarde. Por ahora, necesitamos a Ibrahim en el atrio. Lo he dicho a Odán y a Lari que lo traigan allí. Sander y Valerius les ayudarán. ¿Cómo lo supieron? Sander vino a preguntar si jugarías un juego de cuchillas con él. Se quedó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Una leve sonrisa. Parece que el niño está cada vez más enamorado de tu habilidad con los objetos afilados. Montones. Los hombres solo me quieren por mis armas. La risa de Rafael provocó a la Luminata, que ya estaba sorprendida, mirando con incredulidad, pero cuando Elena comprobó detrás de ellos para asegurarse de que sus abuelos estaban siguiéndola, sí, aún raro pensar eso, los encontró sonriendo. Fue Magda quien dijo, Jean-Baptiste tiene predilección por los cuchillos también. Una voz suave, casi hinchada en su sensualidad ronca, pero claramente no era una afectación, simplemente la forma en que sus cuerdas vocales producían sonido. Tenía una colección completa. Mi consorte nunca ha conocido una hoja que no ame.
La contribución de Rafael hizo que las sonrisas de Magda y Jean-Baptiste crecieran aún más. ¿No es cierto?, dijo Elena. No hay cuchillas oxidadas, excepto por supuesto cuando quiero sacar los ojos de un monstruoso vicioso. Trabó la mirada con Jan, que ya se veía mejor que en la cámara de tortura que había creado. El bastardo era fuerte y esta vez no fue lo suficientemente rápido para ocultar su verdadero yo. El odio espumeaba en sus ojos, aunque esos ojos no estaban en Elena sino en Jean-Baptiste. Elena oyó un movimiento detrás de ella, seguido por una palabra aguda, con una voz femenina. El mismo lenguaje que había oído en la ciudad. Su abuelo se mantuvo en silencio, pero ella podía sentir su furia hirviente. Lo mismo vivió en ella. Llevaba la ballesta abierta en una mano cuando entraron en el atrio. Estaba lleno de luminatas, todos en esas horribles túnicas que eran menos de conformidad, por el bien de la luminiscencia, y más sobre ocultar el mal. Pero lo menos los bastardos no eran lo suficientemente arrogantes como para mantener sus capuchas. El miedo retorcía muchas de sus caras expuestas, el tipo de miedo que hablaba de culpa, pero había muchas caras que solo contenían confusión, lo que confirmó la suposición de Elena de que la fealdad había sido perpetrada por un grupo selecto. Más habían sabido lo que estaba sucediendo, o tenían una idea de lo incorrecto, y eran igualmente culpables en sus ojos, pero había unos pocos que no sabían nada. Gente como Ibrahim, que había venido inocentemente aquí en busca de la iluminación, y los luminata más viejos que pudieron haber sido considerados demasiado inocentes en sus maneras de confiar en la ruptura viciosa, en las tradiciones de Lumia. Rafael, ¿por qué nos llamaste a una reunión? Era la voz de Asad, un tono que le recordaba que elegantes o no, era un arcángel, un poder bajo la piel. Todo ha sido decidido. El arcángel de las islas del Pacífico estaba en el centro del atrio, en una gran área que había quedado vacía por la luminata reunida. La desaprobación era una mancha abierta en sus rasgos cuando divisó la forma rota de Jan. No tratamos a los luminata con tal falta de respeto. Rafael había llegado a conocer a sus compañeros arcángeles mucho mejor desde que Elena se hizo amiga de Melé, así que él sabía que era lo más importante para Asad de lo que necesitaba hacer conscientemente. ¿Crees en forzar a las mujeres a ser tus concubinas, Asad? Una mirada de disgusto puro en los ojos oscuros de Asad. ¿Dónde está el placer en vigor? Su mirada aterrizó en Jan de nuevo. Se dirigió a Magda entonces, con un tirón sorprendido, a Elena, comprensión generada. Ya veo. El otro hombre no identificó cuando Rafael lanzó a Jan al centro del círculo. Sangre fresca salió de su herida para marcar la piedra pulida del suelo, mientras el líder de Luminata se esforzaba por hablar, agarrando su garganta en un inútil intento de quitarse la estrella de hoja. Los dos arcángeles se quedaron en silencio, que hizo que la Luminata reunida también muriera en silencio. El siguiente en llegar fue Micaela. ¿Realmente, Rafael? Si querías verme, solo tenías que llamar a mi puerta. Fueron sus palabras iniciales, su voz una ronquera sensual. ¿Y ahora estás construyendo un harén de mujeres raras y de pelo blanco? Lo explicaré, dijo, sin ánimo para los juegos. Los otros estarán aquí pronto. Micaela se acercó hasta Asad con los ojos fijos en Jan. Parece que hay algo atrapado en su garganta, dijo ella conversacionalmente. Tal vez debería cortarla para darle alivio. Mientras la audiencia se estremeció, Elena le tendió un cuchillo grande por la empuñadura. Podría haber sido la primera ocasión conocida donde Micaela y Elena habrían estado de acuerdo. Tomando el cuchillo con una sonrisa burlona, Micaela se inclinó, levantó la cabeza de Jan con un agarre en el pelo e hizo exactamente lo que había dicho.
cortó la garganta del hombre. Asfixiado y con la sangre borboteando en un pulso rojo oscuro, Jan agarró la herida mientras Micaela limpiaba la hoja en su ropa. Luego arrojó la hoja de nuevo a Elena con la velocidad de los arcángeles. Rafael estaba lo suficientemente lejos de su consorte para que no pudiera interceptarlo. Sabía que iba a incrustarse en la cara de Elena, porque Micaela era mucho mejor con los cuchillos de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Entonces la mano de Elena estaba en el aire, agarrando la hoja por la empuñadura mientras la punta afilada flotaba a 1 centímetro de su ojo. La cara de Micaela no era la única que reflejaba sorpresa aturdida. La hembra arcángel, que mantenía su territorio bajo control al engendrar una cuidadosa mezcla de miedo y respeto por su helada competencia, borró la expresión de su rostro en una fracción de segundos. Pero Rafael la había visto, así como vio el tirón sensible de Astad en respuesta a Elena, como si tratara de interceptar el cuchillo él mismo. Rafael no olvidaría ninguna reacción. El arcángel de las islas del Pacífico comenzó a sonreír un instante después, lo suficientemente débil como para borrarlo fácilmente de su rostro cuando Micaela giró para ponerse de pie a su lado. Jan, mientras tanto, seguía agarrando su garganta con la mano derecha. Mientras Rafael lo observaba, Jan clavó sus garras en la herida y salió con los dedos cortados a las puntas, mostrando los huesos. Se quedó mirando las puntas amputadas, la cara blanca, cuando uno de los otros Luminata hizo un movimiento para ayudarlo. Rafael se limitó a mirar al hombre alto y delgado que no sobreviviría esta noche. Gervais se congeló, tragó saliva y retrocedió. Alexander y Kalyani entraron en la habitación justo cuando Jan finalmente consiguió poner los dedos en su mano izquierda, alrededor de la estrella y la arrancó. Tirándola en el suelo con un chorro de sangre, sus dedos retrocedieron un latido del corazón más tarde, la hoja cortando a través del hueso cuando agarró la estrella de la cuchilla. Los dedos cortados cayeron al suelo incluso cuando Jan intentó sujetarlos a su mano, que ahora no era más que un trozo de carne ensangrentada. Rafael sintió más que ver los labios de Elena patear hacia arriba. Debo a Ash una cena en el restaurante de vampiros más llamativo que pueda encontrar. Me alegro de que tu amiga esté de nuestro lado, Bepti. La amante de Janvier y ahora esposa era extraordinaria de muchas maneras, pero su capacidad de vislumbrar piezas del futuro era lo que había puesto por primera vez en el radar inmortal. Yo también. Un movimiento, y el abuelo de Elena caminó para recuperar la estrella. Jean-Baptiste Etienne había aprendido de mirar a Jan. Cogió el arma con el escudo de un pañuelo doblado, que debía de estar en la ropa que llevaba, y utilizó solo las puntas de sus dedos. Levantándose en toda su altura, usó el pañuelo para limpiar la sangre. Luego caminó de regreso para pasar la estrella a Elena. Una herramienta conveniente. No debes perderla. Ella sonrió. Gracias. Coraje obstinado, pensó Rafael. No muchos vampiros habrían entrado en el centro de un grupo de arcángeles en cualquier momento. ¿A quién pertenecía este vampiro? Jean-Baptiste. Era la voz de Fabashi. La sorpresa en su rostro deshabitado y tan genuino que Rafael no podía dudarlo. Se supone que estás muerto. La Luminata reportó tu muerte al mayordomo de mi corte. Mi señora. Jean-Baptiste se inclinó profundamente hasta su padre. Cuando se enderezó desde el arco, su voz sonó alrededor del atrio. Como ves, no estoy muerto. Sus ojos sostuvieron los de su arcángel. Me han mantenido al borde durante décadas. Es la sangre de Rafael que recorre mis venas hoy, la que me da mi fuerza. Una mirada peligrosa a Jan, que todavía se agarraba a su garganta, pero tenía que estar sanando detrás de ella, ahora que la estrella de la hoja había desaparecido.
También tomé la sangre de este, pero es débil, nada más. Inclinándose nuevamente, el vampiro volvió a ponerse de pie junto a Magda, que había llegado a estar junto a Elena, tan cerca que solo los ciegos se perderían el parecido familiar entre los tres. Rafael oyó un jadeo, más de uno, ya que todos los restantes miembros de la cátedra tomaron su lugar en el círculo. Hasta aquí el capítulo 42 de El corazón del arcángel. Gracias por escucharme.